Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con, con la charla de hoy. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Creo que esta es la primera clase que tenemos en vivo. Eh, Me presento. Mi nombre es Fabricio Castellano. Soy médico toxicólogo. Soy uno de los médicos que trabaja en Fundartox. Soy un médico trabajador del Hospital Fernández de Capital Federal y soy jefe de unidad del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero y también docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Toxicología. Bueno, muchísimas gracias por estar, por escuchar. Creo que somos muchos para poder hacer una presentación formal de cada uno. Tenemos un tiempo de una hora. Así que me gustaría conocerlos después a todos, charlar un rato y que me cuenten un poco a qué se dedican. Creo que la mayoría son docentes o están en la parte de gestión de docencia. Y el tema que hoy queríamos hablar que creíamos importante que podíamos comenzar era con lo que es estadística básica. Yo creo que muchos de ustedes manejarán algo de estadística o habrán escuchado hablar de estadística o algunas definiciones de estadísticas. De hecho, muchísimos de ustedes, quienes hacen gestión o toman decisiones, lo hacen en base a valores, resultados y diferentes datos que se van tomando a través de las estadísticas. Eh, Les pido disculpas para muchos si estos temas o estas definiciones que vamos a hablar o estos ejemplos que vamos a mencionar ya lo conocen. Será un repaso en todo caso. Será ir un poquito más adelantados algunos y otros trataremos de ir a la par. ¿Sí? Voy a hacer una presentación de pantalla. Bueno, ¿todos están viendo mi pantalla? Perfecto, Fabri. Bárbaro. Bueno, muy bien. ¿Por qué nos pareció a nosotros importante poder eh, hablar un poquito de estadística o de los valores de la estadística? En primer lugar, porque muchísimos datos no existen, muchísimos datos no están y muchísimos otros sí están. Y que cuando están, la verdad es que hay que saber interpretarlos, saber entenderlos porque no solamente son importantes para nosotros y para todos los datos que se muestran, los datos que se ven, sino también los datos que no se ven y que esos valores me están queriendo decir algo desde otra mirada. Cuando nosotros tenemos un valor numérico, un dato de un porcentaje nos está diciendo lo que está presente, pero también nos está diciendo lo que no está presente o lo que nos faltó. En el consumo de sustancias, por ejemplo, o en el abordaje de consumos problemáticos de sustancias y en el consumo problemático de no sustancias, como también muchísimas personas van a tener o vamos a tener. Rápidamente les doy el ejemplo del consumo de las pantallas. Esa adicción a las pantallas también es un consumo problemático. Con el correr de las clases van a poder entender definiciones como el uso, el abuso, el consumo problemático, pero hoy no es el punto. Hoy el valor es poder hablar de la disciplina, de la estadística, qué es lo que hace, qué es lo que hacemos, para qué nos sirven a nosotros. Yo tengo la suerte o el deber o la tarea en algunos casos o el pedido de organizar muchísima información de pacientes que nos llegan al hospital. Trato de darle un orden, una clasificación o lo que ustedes van a conocer ahora como una variable para que yo lo pueda medir. Muchas veces hacer por hacer cuestiones, está bien, trabajar, atender pacientes o atender alumnos, llevar a cabo un proyecto de investigación, está muy bueno y es lo correcto y es el objetivo que se nos ha planteado.
Pero también es bueno entender qué valor adquirió ese trabajo que uno hace, o que uno hizo, o que uno va a hacer. La estadística se encarga un poco de esto, se encarga de recolectar, de organizar, de analizar, de interpretar los datos y los valores que vamos obteniendo y que nosotros creemos relevante en lo que hacemos en el día a día. Les pongo el paralelo de la clase como docente, les pongo el paralelo a la toma de gestión en una dirección de hospital, en una dirección de colegio, en una dirección de docencia, en una gestión en un ministerio de salud. Nos basamos en datos, en valores. Em, ¿Qué sucede también? Que hay veces que nosotros tenemos que extrapolar datos. Nosotros tenemos una pequeña representación de lo que tenemos en el entorno. Nosotros tenemos un número muy pequeño de lo que hay en el mundo, así de grande, así de literal. Pero muchas veces ese número pequeño a nosotros nos significa hacia qué dirección vamos a apuntar ese objetivo. Porque podemos ser una población pequeña con un dato determinado, pero ser la única población en el mundo que tenemos esta problemática. Entonces, los valores, por más pequeños que sean, van a ser de una gran representatividad. Un ejemplo muy, muy claro es en el consumo de sustancias, el consumo de Paco, que en el mundo no hay consumo de Paco, no es tan grande como lo tenemos acá en Argentina, en Uruguay, en algunos países. Pero cuando vamos a Estados Unidos y nosotros tenemos que extrapolar datos, por ejemplo, de los síndromes de abstinencia, de los bebés que nacen de madre con consumo, la gran mayoría de los trabajos en Estados Unidos son de pacientes con consumo de opioides. Y nosotros no tenemos esa problemática aún. Tenemos pacientes, son muy pequeños. Pero los trabajos de relevancia lo hacen con una determinada eh, sustancia. Nosotros tenemos. Y ustedes, por ejemplo, como trabajadores de salud, como docentes, como profesionales, lo que sucede en su entorno probablemente tengan una característica muy particular. Y si bien pueden coincidir los números con el resto de la ciudad, de la provincia, del país o de la región, no siempre va a ser así y puede ser un número significativo a la hora de tomar una decisión. La información siempre, siempre, siempre es de una importancia global. Y lo importante es interpretar los valores que tenemos para ver hacia dónde se orienta esa información numérica. ¿Qué tendencia tiene? ¿Cuál es la moda? Nosotros hablamos de algo modal. ¿Qué es lo frecuente de encontrar? Si hay alguien que no, perdón, si hay alguien que no entiende algo, me frena, me hace la pregunta, volvemos a explicar, o quizás quiera aportar algún ejemplo, va a ser mejor todavía. Tienen libertad para hacerlo, ¿sí? Bien, algo rápido para que podamos hablar. Dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Por qué quiero que conozcan ustedes esto? Primero porque si no la conocen, puedan decir y empezar a pensar un poquito, yo puedo aplicar esto en donde trabajo. Me interesa aplicarlo, lo puedo aplicar. ¿Tengo que ser un estadista? No. ¿Tengo que hacer una maestría en estadística? No. No es necesario. Sí entender lo que uno está buscando. Porque si uno no sabe lo que busca, no va a saber lo que encuentra. Es así de sencillo. Entonces, si yo tengo una pregunta que yo me quiero hacer en un momento determinado, yo puedo ir a buscar la respuesta, diseñar la forma de hacerlo. Y para eso tenemos dos formas, dos estadísticas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es como su nombre lo dice, describe una situación determinada. La analiza, la achica, le da una forma pequeña para que pueda ser entendida en el lugar donde se están buscando esas respuestas. ¿Sí? Hace un resumen de esa información.
se hace a través o se busca en los datos de la población. Cuando hablo de población, me estoy refiriendo a una población, un aula, una escuela, un conjunto de escuelas. Eso es la población. Y cuando hablo de un N, hablo de un número determinado dentro de esa población. Lo que dice la descriptiva, la estadística descriptiva, y es la que me voy a parar hoy a hablar un poquito más, la voy a desarrollar un poquito más, habla de la distribución de la frecuencia. ¿Cuán frecuente es que algo que hay en mi entorno esté sucediendo? ¿Cuán frecuente es? Es frecuente de determinada manera. ¿Y cómo se mueve dentro de esa frecuencia? ¿Cuán central es? ¿Dónde está el centro? Por ejemplo, está la problemática en los adolescentes, en los niños, en los adultos mayores. ¿Dónde está esa tendencia? Esa tendencia la va a marcar lo que yo quiero buscar, la pregunta que yo me voy a hacer. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es lo principal? ¿Cuál es el grupo afectado si estoy hablando de una población? Y después, ¿cómo varía? ¿Cómo cambia? ¿Cómo hay algo externo a esa situación que me está cambiando y me está generando un cambio? Vamos a suponer una época del año, un cambio económico, una situación económica, una clase social. Esas son, y estamos hablando de medidas de variabilidad. En realidad, la medida de variabilidad es numérica. Yo tengo que ir a analizar y buscar qué es lo que me modificó eso. Y la estadística inferencial me habla de la capacidad de tomar decisiones. Tomo esos datos, digo, el problema está acá en este punto, el problema está acá, o no es un problema, es un dato que yo obtengo en un determinado grupo de edad y voy a buscar y a tomar una decisión de acción. Digo, quiero actuar sobre esto, yo quiero modificarlo. Por suerte tengo este dato. ¿Qué sucede muchas veces en Argentina? O en algunos lugares de Argentina, que no hay estadística, no hay datos, no hay lugares que se recaben esos datos, porque no están las herramientas, porque no está el profesional entrenado, o porque muchas veces no se quiere lograr hacer, porque descubrir una problemática determinada es un sinónimo de fracaso, o es un sinónimo de pérdida económica, o es una vergüenza personal en cuestiones de ego. Y yo les puedo asegurar que mostrando, buscando y tratando de interpretar números, valores, resultados, la mejora viene sola, porque se va a tomar decisiones correctas sobre eso. Se pueden equivocar, porque en la economía también se maneja por estadística, y sin embargo puede haber miles y miles y miles de fallos. Pero nos acerca a una realidad común, a una problemática común.